Imagina vivir en un país donde tu nombre, tu cuerpo, tu familia e incluso tus pensamientos le pertenecen a una sola persona. Un país donde aplaudir al líder no es opcional, sino obligatorio. Un país donde el silencio puede salvarte la vida, pero también puede condenarte. Ese país existió, se llamaba República Dominicana, y el hombre que lo convirtió en su propiedad personal se llamaba Rafael Leónidas Trujillo Molina. Durante 31 años, entre 1930 y 1961, Trujillo construyó uno de los regímenes más brutales, más personales y más absolutos que ha conocido el continente americano. Esta es su historia, la historia de cómo un hombre sin escrúpulos puede apoderarse de una nación entera y lo que le cuesta a un pueblo recuperar su alma. Rafael Leónidas Trujillo nació el 24 de octubre de 1891 en San Cristóbal, una pequeña ciudad al suroeste de Santo Domingo. Desde sus orígenes, su historia estuvo marcada por la ambición y la voluntad de escalar socialmente a cualquier costo. Era el tercero de 11 hijos en una familia de clase media-baja. Su abuelo materno era haitiano, un detalle que Trujillo ocultaría obsesivamente durante toda su vida, dado que más tarde convertiría el racismo anti-haitiano en uno de los pilares ideológicos de su régimen. En su juventud, antes de ingresar al ejército, trabajó como guardia de una hacienda azucarera y estuvo involucrado en actividades delictivas, incluyendo el robo de ganado. No era un hombre de principios, era un hombre de oportunidades. La gran oportunidad llegó cuando los marines estadounidenses ocuparon la República Dominicana entre 1916 y 1924. Durante esa ocupación, los norteamericanos organizaron y entrenaron la Guardia Nacional Dominicana, y Trujillo supo aprovechar ese momento mejor que nadie. Ingresó a las filas militares, demostró una disciplina de hierro, una crueldad calculada y una inteligencia táctica para el ascenso institucional. Para 1927 ya era comandante del Ejército Nacional. Era un hombre que sabía exactamente lo que quería y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. El momento decisivo llegó en 1930. La República Dominicana era entonces un país políticamente inestable, sacudido por protestas contra el gobierno del presidente Horacio Vázquez. Trujillo, que controlaba el ejército, decidió que había llegado su turno. Primero, dejó que los grupos rebeldes se organizaran, luego se negó a reprimirlos como le ordenó el presidente y finalmente forzó la renuncia de Vázquez. En las elecciones que siguieron, Trujillo se presentó como candidato presidencial. Sus rivales fueron intimidados, golpeados y obligados a retirarse. En algunos casos, fueron asesinados directamente. El resultado de las elecciones fue una farsa. Trujillo obtuvo más votos de los que había electores registrados. El 16 de agosto de 1930 asumió la presidencia de la República Dominicana. El país no volvería a ser el mismo durante más de 3 décadas. Lo primero que hizo Trujillo fue destruir cualquier forma de oposición real o potencial. Disolvió los partidos políticos existentes y los reemplazó con el Partido Dominicano, que era en realidad una extensión de su voluntad personal. No era un partido político en el sentido moderno, era una maquinaria de control social. Todos los funcionarios públicos, todos los maestros, todos los militares, todos los empleados del Estado debían pertenecer al partido y debían entregar una parte de su salario mensual a la causa del régimen. La adhesión al partido no era ideológica, era de supervivencia. Pero el control político no era suficiente para Trujillo. Quería algo más profundo, más total, más humillante para quienes se atrevieran a resistir. Construyó una red de espionaje que llegaba a cada rincón del país. El Servicio de Inteligencia Militar, conocido como el SIN, se convirtió en una de las policías secretas más temidas del hemisferio occidental. Sus agentes estaban en todas partes, en las iglesias, en las escuelas, en los mercados, en los bares. Escuchaban conversaciones privadas, leían cartas, interrogaban a vecinos sobre vecinos. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los más cercanos al dictador. La desconfianza era el aire que se respiraba en la era de Trujillo. Los que se atrevían a hablar, a resistir, a organizarse, desaparecían. Las cárceles de Trujillo fueron lugares de horror sistemático. La más tristemente célebre fue la 40, en Santo Domingo, donde se aplicaban torturas de una crueldad difícil de imaginar. Los presos eran colgados, golpeados, sometidos a choques eléctricos. Muchos nunca salieron. Sus familias nunca supieron qué pasó con ellos. El terror no era solo un instrumento de castigo, era un mensaje permanente a toda la sociedad sobre el precio de la disidencia. Fuera de las fronteras, Trujillo también operaba con absoluta impunidad. Sus agentes cazaban exiliados dominicanos en el extranjero, los secuestraban o los asesinaban directamente.
El caso más sonado fue el del académico y activista Jesús de Galíndez, un español radicado en Nueva York que escribió una tesis doctoral profundamente crítica del régimen. En 1956, Galíndez fue secuestrado en plena ciudad de Nueva York, trasladado a la República Dominicana y asesinado por orden directa de Trujillo. El caso generó un escándalo internacional, pero el dictador sobrevivió a él, protegido en parte por sus estrechas relaciones con sectores del gobierno de los Estados Unidos, que durante la Guerra Fría veían en él a un aliado anticomunista conveniente. Y es que Trujillo era un maestro de la manipulación geopolítica. Sabía que la postura más inteligente en el escenario internacional era presentarse como un bastión contra el comunismo en el Caribe. Esa postura le garantizó el apoyo, o al menos la tolerancia, de Washington durante décadas. Los Estados Unidos habían construido el ejército que Trujillo usó para tomar el poder, y durante años siguieron vendiéndole armas y mirando hacia otro lado mientras el dictador hacía lo que hacía. El anticomunismo era la moneda con la que Trujillo compraba impunidad internacional. Dentro del país, el culto a la personalidad que construyó Trujillo no tiene paralelo en la historia dominicana. La capital del país, Santo Domingo, fue rebautizada como Ciudad Trujillo. Las principales ciudades, avenidas, puentes y edificios del país llevaban su nombre o el de su familia. En las casas de todos los dominicanos debía haber un retrato de Trujillo colgado en la pared. En las iglesias, los sacerdotes debían oficiar misas en su honor. El lema oficial del régimen decía Dios y Trujillo, en ese orden, aunque en la práctica quedaba claro cuál de los dos mandaba más en la isla. Las escuelas enseñaban su grandeza desde la infancia, los periódicos lo adulaban sin límite, la radio transmitía canciones en su honor. El dictador había creado una realidad paralela en la que él era el centro del universo dominicano. Trujillo también acumuló una riqueza personal obscena. Con el tiempo llegó a ser dueño de las principales industrias del país. Controlaba el monopolio del sal, del tabaco, del azúcar, de los seguros, de la carne, de la leche. Se calcula que para mediados del siglo XX, Trujillo y su familia directa eran propietarios de aproximadamente la mitad de toda la riqueza productiva de la República Dominicana. Era literalmente el dueño del país, no solo en sentido político, sino económico. Los dominicanos trabajaban para él sin saberlo completamente, pagaban impuestos que iban a enriquecer su patrimonio personal, consumían productos que él controlaba. Era una forma de servidumbre moderna, institucionalizada y naturalizada. El momento más oscuro del régimen, en términos de horror puro, fue la masacre del Perejil en octubre de 1937. En esa fecha, Trujillo ordenó el exterminio sistemático de la población haitiana que vivía en la zona fronteriza del noroeste dominicano. Los soldados dominicanos, en algunos casos usando machetes para que la matanza no pareciera un operativo militar, asesinaron a entre 10.000 y 30.000 personas en el transcurso de unos pocos días. La brutalidad fue inimaginable. Hombres, mujeres, niños, ancianos fueron asesinados por el único crimen de ser haitianos. La forma en que identificaban a las víctimas era obligarlas a pronunciar la palabra perejil, cuya pronunciación en español resultaba difícil para los haitianos. Esa diferencia fonética era suficiente para determinar la muerte de una persona. El gobierno de Trujillo pagó una indemnización simbólica al gobierno haitiano para apaciguar las protestas internacionales, y el asunto fue prácticamente olvidado por las potencias occidentales. El mundo miró hacia otro lado. A pesar de todo esto, o quizás precisamente por todo esto, hubo dominicanos que resistieron. A lo largo de los años del Trujillato, como se le llamó al período, existieron intentos de organización clandestina, de resistencia armada, de conspiración. La gran mayoría fracasó y sus protagonistas pagaron con su vida, pero la resistencia nunca desapareció completamente. El caso más conocido es el de las hermanas Mirabal, Patria, Dedé, Minerva y María Teresa, 4 mujeres de la provincia de Salcedo que se convirtieron en símbolo de la oposición al régimen. 3 de ellas, Patria, Minerva y María Teresa, fueron asesinadas por agentes del régimen el 25 de noviembre de 1960, mientras regresaban de visitar a sus esposos presos. Sus cuerpos fueron arrojados a un barranco para simular un accidente.
Ese asesinato, en lugar de silenciar a la oposición, terminó por encender a amplios sectores de la sociedad dominicana. Hoy, el 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal. El final de Trujillo llegó el 30 de mayo de 1961. Un grupo de 7 conspiradores, algunos de ellos exmiembros del propio régimen, que habían perdido la fe o sufrido personalmente las consecuencias de la arbitrariedad del dictador, tendieron una emboscada a su automóvil en la autopista que unía Ciudad Trujillo con San Cristóbal. Trujillo murió acribillado. Tenía 69 años. Había gobernado durante 31 años. Su muerte no fue llorada por el pueblo dominicano, aunque por décadas muchos tuvieron miedo de admitirlo abiertamente. La herencia del miedo duró mucho más que el propio régimen. Tras su muerte, el país entró en un periodo de transición violenta y turbulenta. Su hijo, Ramfis Trujillo, intentó perpetuar el poder familiar durante unos meses, organizando represalias brutales contra los conspiradores y sus familias. Algunos de los asesinos del dictador fueron capturados y ejecutados con una crueldad que mostraba hasta qué punto el aparato de terror seguía operativo. Pero la presión internacional, el rechazo popular y la intervención eventual de los Estados Unidos, que para entonces había cambiado su evaluación del régimen, obligó a la familia Trujillo al exilio. La dictadura como sistema terminó formalmente en 1961, aunque sus consecuencias políticas, sociales y psicológicas se extendieron por décadas. ¿Cómo es posible que un hombre mantenga ese grado de control sobre millones de personas durante tanto tiempo? La respuesta es compleja, pero tiene varios elementos claros. Primero, el terror absoluto y sistemático que eliminaba físicamente a cualquier oposición real antes de que pudiera organizarse. Segundo, la corrupción de las instituciones, que convirtió a jueces, militares, funcionarios y sacerdotes en cómplices del régimen. Tercero, el control económico, que creó una dependencia material del Estado que hacía la resistencia extremadamente costosa en términos de supervivencia cotidiana. Cuarto, la propaganda incesante que moldeaba la percepción de la realidad desde la infancia. Y quinto, el apoyo o la tolerancia internacional, especialmente de los Estados Unidos, que por razones estratégicas prefirió mirar hacia otro lado ante los crímenes de un aliado conveniente. El caso de Trujillo es una advertencia permanente sobre lo que ocurre cuando el poder se concentra sin límites, cuando las instituciones se corrompen, cuando el miedo reemplaza a la ley y cuando la comunidad internacional antepone sus intereses geopolíticos a los derechos humanos fundamentales. No fue un fenómeno exclusivo del Caribe ni de su época. Las condiciones que permiten el surgimiento de un Trujillo existen en cualquier sociedad que abandona la vigilancia democrática, que normaliza el abuso de poder, que calla cuando debería gritar. La República Dominicana sobrevivió a Trujillo. Con el tiempo, sus ciudades recuperaron sus nombres originales. Los retratos del dictador desaparecieron de las paredes. Las generaciones que crecieron después del Trujillato tuvieron que aprender a vivir con una historia que muchos preferían olvidar, pero que era imposible ignorar. Hoy, más de 6 décadas después de su muerte, el debate sobre su legado sigue siendo profundamente emocional en la sociedad dominicana. Hay quienes señalan que trajo cierta estabilidad económica a un país que antes era caótico, y hay quienes, con razón, responden que ninguna obra de cemento y acero puede compensar el precio de decenas de miles de vidas destruidas, de familias despedazadas, de generaciones enteras criadas en el miedo. La historia de Rafael Leónidas Trujillo no es solo la historia de un dictador, es la historia de lo que un pueblo puede perder cuando deja de proteger su libertad. Es la historia del coraje de quienes resistieron en las sombras cuando la resistencia era sinónimo de muerte. Y es, sobre todo, la historia de que el poder absoluto no cae por su propio peso. Alguien tiene que atreverse a empujarlo. Esas personas existieron en la República Dominicana, pagaron un precio altísimo y merecen ser recordadas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia del Caribe. Comparte este video con alguien que necesite conocer esta historia. Suscríbete si quieres seguir explorando los momentos que cambiaron el mundo. Y recuerda siempre, conocer el pasado es la única forma de no repetirlo.